Imagina por un momento que estás a punto de descubrir uno de los secretos más inquietantes del mundo del entretenimiento. Algo que pocos se atreven a contar, pero que puede cambiar por completo tu visión sobre la fama, el éxito y las fuerzas que rigen nuestras elecciones. Hoy escucharás una historia real, contada por alguien que vivió de primera mano el momento en que el destino llamó a su puerta, o mejor dicho, se sentó a los pies de su cama. Soy Julie y este es el programa Toque No Alem. Conmigo está Dave, un hombre que enfrentó algo que la mayoría de nosotros solo conocemos por las películas, una propuesta que no vino de un productor ni de un director, sino de algo mucho más oscuro. Dave, bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Julio. Y mira, cuando digo que esta historia te dejará sin aliento, créeme. Tenía apenas 21 años, recién llegado a California y soñaba con conquistar Hollywood. Tenía amigos en la industria, un agente prometedor y un futuro que parecía brillante. Pero había un detalle, vivía a una hora de los estudios y el desplazamiento diario era agotador. Aún así, estaba decidido. Lo que no sabía era que mi nueva fe, me había convertido al cristianismo a los 19 años, sería puesta a prueba de maneras que nunca hubiera imaginado. En aquel entonces apenas conocía la Biblia. Jesús era una nueva presencia en mi vida y el mundo todavía ejercía una enorme fascinación para mí. Fue entonces cuando, una noche, algo sucedió. Estaba acostado en mi cama king size, en una casa que compartía con dos compañeros de cuarto, cuando una presencia invadió la habitación. No fue un sueño. Estaba completamente despierto y escuchaba a mis compañeros roncar en la habitación de al lado. Pero allí, a mis pies, algo se materializó. Una energía pesada, llena de miedo y la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Y entonces, una voz empezó a hablar. No fue un susurro ni un ruido confuso. Era claro, directo, como si alguien estuviera sentado allí, en el borde de la cama. Ella dijo cosas que no reconocí en ese momento, pero que luego descubrí que eran extractos de las Escrituras. Habló de las colinas de Judea, del pueblo de Dios, de símbolos que yo ni siquiera sabía que existían. Yo era un cristiano novato, demasiado ignorante para entender lo que estaba pasando. Pero esa voz sabía exactamente lo que estaba haciendo. No me quedé a escuchar la propuesta. De hecho, apenas podía procesar lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que necesitaba salir de allí. Me levanté de un salto, corrí al baño y me encerré dentro. Todavía podía oír a mis compañeros durmiendo, ajenos a todo. Pero la voz no se detuvo. Me llamó por mi nombre, insistente, como si quisiera algo de mí. Grité, vete. Pero fue inútil. Solo más tarde, mucho más tarde, entendí, esto no era una pesadilla. Era un trato que se ofrecía. Y yo, sin saberlo, había escapado por poco. A la mañana siguiente, mi cuerpo estaba marcado. Tenía la espalda en carne viva, arañada por la pared mientras intentaba escapar. Y las cosas solo empeoraron. Mi auto se averió. Mi agente desapareció. Aparecieron una serie de obstáculos, como si algo, o alguien, me estuviera empujando a salir de California. No lo entendí en ese momento, pero hoy lo sé, era Dios protegiéndome de un camino que podría haberme destruido. Pasaron los años. Me casé, cambié de carrera y construí una vida completamente diferente. Hasta que, en 2010, sucedió algo extraordinario. Mi esposa y yo estábamos descargando equipo frente a la casa de un cliente cuando de repente me invadió una visión. No fue una alucinación ni un sueño. Fue real. Tan real como la luz del sol ese día. De repente, me encontré en un entorno paradisíaco, como si estuviera en un tío vivo de recuerdos. A mi alrededor se movían seres de luz y una voz me guió hasta la puerta del garaje de aquella casa. Y entonces, como si de una pantalla de cine se tratara, la puerta se transformó. En él, vi a un actor joven, un rostro que apenas reconocí, pero que sabía que era prometedor en ese momento. Hablaba, gesticulaba, como si estuviera en una entrevista. Y entonces llegó la revelación, ese hombre había aceptado el trato que el demonio había intentado ofrecerme años antes. Fue como si se abriera un telón en mi mente. Entendí todo. Ese miedo que sentí esa noche no era solo mío. Fue una advertencia divina. El diablo había apostado por mí, pero yo tenía una protección que el otro no tenía, la salvación. Mientras yo huía asustada, él se quedó. Y ahora,
Aquí estaba la prueba de que el mal no se rinde fácilmente. Mi esposa, por supuesto, pensó que estaba loco. Cuando le conté lo que había visto, ella me miró como si hubiera perdido la cabeza. Pero sucedió algo increíble. En el camino de regreso a casa, mientras intentaba convencerla de que esto era real, sonó su teléfono celular. Era una notificación de Facebook, en ese momento la red social aún era nueva. Y adivina quién acababa de enviar una solicitud de amistad. El mismo actor que había visto en la visión. Ella me mostró la pantalla con incredulidad. Ni siquiera sabía su nombre y mucho menos cómo encontrarlo. Y, sin embargo, allí estaba, como si el universo mismo estuviera confirmando cada palabra que había dicho. No hubo explicación. No hubo ninguna coincidencia. Fue una señal. Prueba de que a veces Dios actúa de maneras que desafían toda lógica humana. Esta historia no trata sobre lo sobrenatural por el hecho de ser sobrenatural. Se trata de lecciones. Sobre cómo el enemigo opera entre líneas, ofreciendo sueños a cambio de algo que no tiene precio. Y sobre cómo, cuando estamos alineados con el propósito divino, ni siquiera las fuerzas más oscuras tienen poder sobre nosotros. Dave escapó por poco. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuántos no tuvieron tanta suerte? ¿Cuántos, en busca de fama, poder o éxito, aceptaron propuestas sin saber de dónde procedían realmente? Manténganse al tanto. Porque el mal no aparece con cuernos y contrato en mano. Se disfraza de oportunidad, de suerte, de camino más fácil. Y cuando menos lo esperamos ya tenemos un pie en el abismo. Pero hay una salida. Siempre lo hay. Y esta historia es prueba de ello. La voz dijo, esta debe ser una cuenta falsa. Y dije, pero si puedes ver la fuerza detrás de los árboles, eso fue solo una confirmación. Si bien la cuenta no era más que un perfil cualquiera, sirvió para validar que ese momento celestial había sucedido. Luego empezó a hablar con alguien más en Facebook sobre una película que siempre había soñado hacer, una adaptación de un cómic que era su sueño de infancia. Y, 3 o 4 años después, este proyecto se hizo realidad. Así supimos que era él. Aunque todo parecía una simple coincidencia, en el fondo, era Dios trabajando detrás de escena. Y ahora descubrimos la verdad, era él. Y así es como actúa Dios. Hace que se ericen los pelos de la nuca. Este hombre aparentemente aceptó el pacto que me ofreció el diablo. El mismo diablo que intentó arrastrarme al abismo. Y es más joven que yo, con unos 45 años de diferencia. Yo tengo 52 años y él unos 40. Y, hasta el día de hoy, está en la cima. No voy a decir tu nombre, porque no quiero generar controversia ni utilizar la fama de nadie para llamar la atención. No se trata de eso. Pero sucedió. Y cada vez que lo veo venir, con sus contratos millonarios y su brillante carrera, pienso, ese es el tipo que hizo el trato. Vaya, Dave, esa es una historia impresionante, dijo Julie. Pero dime, después de esta oscura visita, ¿cómo Dios usó esto en tu vida? ¿Qué impacto tuvo esto en usted, en su camino hasta ahora? Buena pregunta, Julio. No hay duda de que Dios me estaba sacando. Si no hubiera habido un pacto que hacer, habría experimentado la muerte. Esa es la magia siniestra detrás de estas ofertas. Algunos no sienten el miedo, la inquietud, la sensación de que algo anda mal. Pero quien tiene el Espíritu Santo dentro de sí, quien ha sido salvo, lo siente. Gracias a Dios pasé la prueba. Mantuve la calma, volví a mi estudio y no cambié mi forma de vida. Siempre amé a Jesús, pero nunca lo conocí realmente. Nunca abrí la Biblia. No sabía acerca de la renovación de la mente, de cómo la palabra limpia nuestros pies, de cómo Jesús lavó los pies de los discípulos y dijo, vosotros estáis limpios excepto uno. Porque caminar con el Hijo del Hombre es como leer la Biblia todos los días. Esto es lo que nos purifica. Esto es lo que transforma nuestra mente. Solo pide dos cosas, amar a Dios con todas sus fuerzas y amar de la misma manera al prójimo. Y eso es lo que tuve que aprender. En 2018, 2019, Dios volvió a buscarme, dejando que los 99.000 rescataran a uno. Gracias a Él, que no me abandonó. Algunas cosas sucedieron en mi vida que me hicieron entender, Dave, si me sigues, me revelaré a ti. Tienes que confiar en mí. Y yo respondí, Señor, ya no me queda nada. Confío en ti.
Fue entonces cuando comencé a tomar la Biblia para renovar mi mente, como dice en Romanos 12. Y finalmente, realmente conocí a Jesús. Gracias a Dios no acepté ese pacto. Y hoy rezo por este actor. Rezo por todos los artistas que han caído en esta trampa. Porque esto es real. La gente acepta el trato. Creen que el infierno es un lugar donde pueden tocar su música, ser celebrados, rodeados de gente divertida, con bebidas, risas y conversaciones animadas. Creen que es un bar eterno, lleno de placeres. Esa es la mentira del diablo. Así engaña al mundo. Pero el cielo no es aburrido. El cielo es puro amor. Dios es amor puro. Gracias a Él, que no me abandonó. Y es por eso que estoy aquí, hablando con alguien que necesita escuchar esto. Julie, ¿puedo orar por quien esté mirando? Por supuesto, Dave. Me encantaría. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que quien esté escuchando esto necesite escucharlo. Que el Espíritu Santo se mueva ahora mismo en la vida de esta persona. Que toda mala influencia sea expulsada. Ordeno, en el nombre de Jesús, que todo espíritu inmundo se vaya ahora y nunca regrese. Derramé la sangre de Cristo sobre este joven, esta joven, que ahora está comprendiendo que el cielo y el infierno son reales. Que el diablo quiere tu alma y utilizará todo lo mundano para seducirte. Pero no caigas en ello. Porque Jesús, tu Creador, te ama. Él quiere que lo conozcas y que lo aceptes en tu vida. Alguien está mirando ahora mismo y necesita escuchar esto: Jesús te ama. El diablo ha estado tratando de destruirte toda tu vida. Por eso las cosas no van bien. Te pido que te acerques a Jesús ahora mismo. Acéptalo en tu corazón. Toma la palabra, aunque no la entiendas. Yo tampoco lo entendí al principio. Pero si pides sinceramente, Señor, no entiendo esto, dame entendimiento, Él te dará sabiduría. La Biblia transformará tu vida. Renueva tu mente. Cualquiera que esté mirando ahora mismo y sienta que esto es para usted, hermano, hermana, Él le está hablando. Te agradezco, Julie, por invitarme. Espero que esto ayude a alguien. Gracias, Dave, por compartir esta poderosa historia. Me alegro que no hayas aceptado el pacto. Y es un privilegio ver a dónde te ha llevado Dios, tu caminar con Él hoy. Muchas gracias por estar aquí. Ruego que cada uno de ustedes sea bendecido con este mensaje. Y si necesitas contactarme, si quieres orientación, te dejaré mis datos debajo del vídeo. Ofrezco mentoría a quienes buscan un camino diferente. Una vez más, gracias por estar aquí.